José Santos Chocano tuvo notable éxito en su época que lo llevaron a cargos diplomáticos importantes, pero también controvertidos, y tuvo una vida agitada por la polémica. En este video repasaremos un episodio de su vida muy controvertido. Veamos a través de los años y encontremos las circunstancias que transformaron al poeta José Santos Chocano en asesino del escritor Edwin Elmore. Bienvenidos a Doble Línea. Yo soy Rodolfo Alejandro y la historia comienza aquí. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Nostalgia. José Santos Chocano. La trágica muerte de Edwin Elmore a manos del poeta fue fruto de una reacción desproporcionada y pudo ser a todas luces evitable. Todo surgió por discusiones y entredichos que tuvieron José Santos Chocano por un lado, con José Vasconcelos, exministro de Instrucción de México, por otro lado, y en la que Elmore no tenía, la verdad, nada que ver, pero se vio envuelto. Para entrar un poco en contexto, remontémonos a la celebración del centenario de la Batalla de Ayacucho, en 1924. Esta fue presidida por el presidente de entonces, Leguía, quien para la ocasión encargó un poema a Chocano. Entre los invitados, que fueron por cierto muchas personas, estaba el escritor argentino Leopoldo Lugones, quien en su discurso anunció la venida de la hora de la espada, donde mencionaba que el ejército era el encargado de salvar al continente del fracaso de la democracia. Esto tiene coherencia con el pensamiento de Chocano, pues él creía en que era necesario que en Latinoamérica existan dictaduras. Esto lo hace saber en su libro Idearum Tropical, apuntes sobre las dictaduras organizadoras y la farsa democrática. Este hecho es importante porque luego, el 9 de marzo de 1925, el mexicano José Vasconcelos, en el diario El Universal del país azteca, publica un artículo titulado Poetas y bufones, donde criticaba con adjetivos fuertes al peruano Chocano y al argentino Leopoldo Lugones. Les decía que habían cedido a las comodidades otorgadas por gobiernos tiranos de turno. Criticaba a Chocano por apoyar a dictadores como el presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, Augusto B. Leguía en el Perú, y en su momento a Pancho Villa cuando éste se volvió tirano. Es más, en algún momento lo llama traidor a la humanidad. Obviamente, la respuesta del peruano no se haría esperar. Este le escribe un artículo extenso titulado Apóstoles y farsantes, publicado el 11 de octubre del mismo año, en el diario La Crónica de Lima, donde por un lado justifica su actuar y al mismo tiempo criticaba al mexicano. Chocano afirmaba estar orgulloso de haber formado parte de la Revolución Mexicana y criticaba a Vasconcelos, que nunca se había manifestado por las libertades de México en esos años convulsionados de dicho país, que hablando de libertades públicas nunca se manifestó contra Victoriano Huerta, quien había instaurado una dictadura militarista, y que tampoco tuvo el valor de decir asesino a Pancho Villa cuando estaba vivo, y además de pretender parecer antimilitarista cuando en verdad fue uno de los ministros del general Álvaro Obregón, y por ser parte de ese gabinete lo acusa de responsabilidad compartida de centenares de fusilamientos que se dieron durante su gobierno. Entonces, es así como comienza la polémica de dos intelectuales, uno desde Perú y el otro desde México, que se tiraban dardos a través de publicaciones en diarios. En el Perú, lo que pasa es que José Vasconcelos tuvo defensores. Él tenía mucha influencia en Latinoamérica por sus pensamientos reformadores educativos. Por ello, la Federación de Estudiantes del Perú le mostró su apoyo. Además, intelectuales de la época, entre los que se contaba Edwin Elmore, publicaron una declaratoria donde expresaban su solidaridad intelectual al mexicano y lo reconocían como uno de los mayores representantes del espíritu
y la mentalidad de América. Es en este punto cuando Elmore empieza a meterse en la discusión. El joven intelectual peruano, en una estación de radio, criticó las tiranías y sus defensores, y es ahí donde alude a Chocano. También escribió un artículo titulado Vasconcelos frente a Chocano y Lugones, para publicarlo en La Crónica, pero la redacción de este diario no aceptó publicarla. Sin embargo, Chocano se enteró de su contenido y por ello llamó por teléfono a Elmore el 31 de octubre, aproximadamente a la 1 de la tarde. ¿Qué se dijeron en esta conversación? Pues básicamente eran insultos. Chocano le dijo: ¿hablo con el hijo del traidor de la patria? Y Elmore replicó: ¿no se atrevería usted a decírmelo cara a cara? En este punto, abramos paréntesis para entender a qué se refería Chocano con ello. Lo que pasa es que el padre de Edwin Elmore fue Teodoro Elmore Fernández de Córdoba, quien durante la guerra con Chile fue ingeniero militar. En la defensa de Arica, este lugar fue minado por el ejército peruano. Sin embargo, muchos de los explosivos no estallaron, por lo que por ahí corrió el rumor de que Teodoro Elmore, quien había sido apresado por el enemigo, se había vendido y revelado la posición de las minas. Sobre este caso, para ser justos, hay que mencionar que cuando se le hizo el juicio pertinente, salió librado de responsabilidad alguna. Entonces, dicha esta aclaración, cerramos el paréntesis y volvemos a la disputa. Terminada la comunicación, Chocano escribió una carta insultante y amenazadora a Elmore, que fue llevada por el hijo del poeta y recibida por la esposa, que se encontraba en casa. Cabe mencionar que esta casa nunca la vio Elmore, por los sucesos siguientes. Minutos antes de las 5 de la tarde, Chocano se aparece en el diario El Comercio para publicar un artículo que no tenía nada que ver con el asunto, sino que era de un periodista español. Y es ahí donde se encuentra con Elmore. Este había llegado antes con una carta para Chocano, para que sea publicada en el diario. Y a continuación los sucesos ocurren rápidamente. Hay un intercambio de insultos, gritos eufóricos, ánimos caldeados. Edwin se abalanza contra Chocano, dándole golpes certeros con el puño a la cara. En un momento el poeta logra zafarse de su oponente, lleva la mano al bolsillo y saca un revólver. Edwin retrocede unos pasos y el disparo sale del arma. La bala le da en el abdomen. Elmore es conducido al hospital italiano y Chocano a la comisaría. El primero fallece 2 días después, el 2 de noviembre. En junio de 1926 se dicta una sentencia, la verdad muy benévola para el poeta. Solo 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 2.000 libras peruanas para la viuda. Chocano apela a la sentencia y se inicia una campaña internacional por su libertad. Ya posterior fue liberado, y aquí el tema fue cómo. En un inicio el presidente Leguía deseaba indultarlo, pero esto Chocano no lo iba a aceptar. Así que como el juicio no estaba cerrado por completo, el Congreso de mayoría leguista votó por la anulación y emitió así la Ley 5642. Y es así como el poeta abandona la cárcel en abril de 1927. A su salida, Chocano vivió algo más de un año en Lima, pero nada ya era lo mismo. El rechazo hacia el poeta era grande, así es que se fue a Chile en 1928 con su esposa y su pequeño hijo. Ahora vayamos al segmento de las curiosidades de esta historia. Chocano fue preso varias veces, por ejemplo en Guatemala, pero liberado por la intercesión del Papa. En Perú, apresado por Andrés Avelino Cáceres y recluido en una celda submarina del Real Felipe. Por otro lado, las dificultades económicas que atravesó el poeta hicieron que, estando en Chile, empeñara la corona de oro que en Lima le habían entregado en 1922. Pero bueno, esas ya son otras historias. Conmigo es hasta un próximo video.